Doctora Corcho, me da mucho gusto tenerla, bienvenida. Buenos días, Vanessa, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo y a tu audiencia. Bueno, yo esto lo entiendo como, sí, una red ciudadana y entiendo, digamos, el sentido de lo que usted está queriendo decir, pero hay quienes están diciendo que la reforma a la salud es básicamente que ahora la llamen a usted o le escriban a usted para poder solucionar todos los problemas que la gente no logra solucionar en el sistema como correspondería. Bueno, Vanessa, esas afirmaciones no corresponden a la realidad, pues son relatos tendenciosos. Quiero decirte que yo desde mi ejercicio médico, y no solamente yo, sino que muchas organizaciones defensoras del derecho a la salud, defensoras de los pacientes, se dedican a hacer un trabajo de ayuda y apoyo para gestión directa para la atención de los pacientes. Esto es una labor que yo ejerzo hace muchos años en mi condición de médica. Yo, además de médica psiquiatra en ejercicio, que trabajo atendiendo pacientes, docente universitaria, hago parte de la comisión de seguimiento de la sentencia T760. Este es un órgano de la sociedad civil donde participan organizaciones de pacientes, trabajadores, académicas, que son consultores de la Corte Constitucional, y de manera permanente estamos enviando alertas a la Corte Constitucional, a distintas instancias del Estado colombiano sobre el comportamiento de la salud y, por supuesto, apoyando a la ciudadanía para que acceda a sus derechos. Entonces, esto no tiene que ver nada, inclusive con la reforma a la salud, sino que es una labor de tipo humanitario que adelantamos hace muchísimos años en el país. Doctora Corcho, para mucha gente el gobierno ha aumentado los problemas del sistema de salud. Trabaja y maneja ya muchas de las EPS, muchos de los pacientes, cerca del 60%, pero la crisis sigue creciendo porque no entrega la plata suficiente. Aquí entonces, desde el ministerio y desde el gobierno se crea una crisis y después una exministra sale y soluciona la crisis como una personalidad simplemente privada que gestiona de alguna manera los problemas. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se entiende eso? Eso parece increíble. Bueno, lo primero es que yo soy una médica psiquiatra cuyos ingresos de mi vida, de lo que yo vivo, es de la medicina, de mi ejercicio médico. Estas gestiones, insisto, se dan hace muchos años, sin que estuviera ni siquiera presente el gobierno de Gustavo Petro, y se han hecho frente a todos los gobiernos de este país. Es más, uno de los grandes organismos, organizaciones de la sociedad civil o miembros de la sociedad civil y la opinión pública que nos han acompañado en esto son los medios de comunicación. Con periodistas durante la pandemia yo estuve de manera permanente desde la Federación Médica Colombiana y desde estas organizaciones denunciando, siendo apoyado por un periodismo en este país sobre casos de inatención. El periodismo ha ayudado mucho con este tema. Entonces esto no es un tema que tenga que ver con la coyuntura del gobierno nacional, del sistema de salud, sino que es una labor humanitaria adelantada por muchos ciudadanos. Mientras que ustedes y yo hablamos, muchos ciudadanos en este país, defensores del derecho a la salud, veedores, de asociaciones de usuarios, familias, están poniendo tutelas, están poniendo peticiones, quejas y reclamos ante las oficinas de atenciones del usuario de las clínicas y los hospitales. Todos los días esto lo está haciendo la ciudadanía y hace muchos años. No tiene relación específicamente con la coyuntura, aunque sí hay que decir que el sistema, por supuesto, está en una crisis más pronunciada, pero le voy a explicar por qué el pronunciamiento y la profundización de la crisis. Hace un año venimos diciendo, hace muchos años también, y esto consta frente a audiencias públicas que tenemos con la Corte Constitucional, y es que el sistema ya como está necesita modificaciones estructurales. El sistema de salud necesita ser reformado porque ya está en sus estertores. Es un sistema que en este momento tiene 16 billones de pesos embolatados de reservas técnicas que no invirtieron, deudas superiores de 25 billones de pesos, pasivos billonarios, además de ya investigaciones por posible desviación de recursos públicos de la salud. El sistema no da más. Y desafortunadamente se presenta una reforma a la salud para corregir y enfrentar esta situación, es negada
por el Congreso de la República y pues efectivamente la crisis que se evidenció hace muchos años, reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia T760 del 2008, pues sigue su curso y quienes están sufriendo son la ciudadanía. Doctora Corcho, usted dice que usted lleva mucho tiempo en este ejercicio, incluso antes de la llegada del gobierno Petro, y ahora lo está ejerciendo de nuevo. ¿Ha crecido entonces, han crecido las críticas, las demandas, las tutelas desde que llegó el gobierno Petro al poder, comparado con este ejercicio que usted hacía anteriormente? Supongamos que hubiera ganado Rodolfo Hernández, cualquier presidente de la República que hubiera ganado hubiera tenido que enfrentar una crisis porque tienes un desfase billonario y eso se traduce en una crisis humanitaria. La reforma no se presenta por razones ideológicas, sino que era la manera de detener la crisis y empezar la transición, pero hemos perdido 2 años. En ese sentido, sí debemos reconocer que como la crisis se ha pronunciado a raíz de que no se ha hecho lo que se tenía que hacer, ¿y quién tiene que resolver esto? El Congreso de la República, a través de una reforma estructural que detenga esto. Pues evidentemente la gestión humanitaria tiene que ser mayor, porque fíjese que este semestre aumentaron las tutelas en un 32%. Eso es muy alto. La gente se está yendo a la tutela a tratar de salvar la vida. Eso quiere decir que los sistemas de peticiones, quejas y reclamos están colapsados. El llamado que yo quiero hacer pero a doctora todos los Corcho, organismos del Estado. ¿Eso no quiere también decir que los cambios que se han hecho en el sistema de salud no han funcionado? Vanessa, es que no se han hecho cambios en el sistema de salud. Lo que se está haciendo ahora es administrar la crisis. Liquidación de Salud Total, la liquidación de Sanitas, la liquidación de Sura, todo eso está pasando, ministra, exministra. Las intervenciones de las CPS no son la reforma. Es más, el gobierno que menos intervenciones ha hecho, el que más intervenciones hizo fue el gobierno de Duque, si no estoy mal, el de Santos. El sistema de salud de manera permanente ha estado en intervención y en liquidación. Eran 157 PS, van 29. Hoy estamos en lo mismo de hace 30 años de intervenga, liquide. Estamos administrando una crisis que se tiene que resolver con una reforma y que está costando la vida de la gente. Por eso mi llamado es, ¿cuál es mi preocupación? Está aumentando la tutela. Señores del Congreso de la República, seamos razonables. Ya han habido acuerdos y avances para poder salir de esto. La reforma debe ser aprobada para sacar al sistema del nivel de incertidumbre. Pero además, mientras que eso pasa, yo sí quiero hacer un llamado a todos los organismos del Estado que tienen que garantizar el derecho fundamental a la salud, a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia de Salud, a las personerías, a las Secretarías de Salud municipales, a la Corte Constitucional. Se debe construir un plan de acción, un acuerdo conjunto para poder proteger la vida de la gente. Y esto está por encima de cualquier pugnacidad política que haya en este país. Sí, ahora, el Congreso de la República asume el debate. Quiero decir algo, no es liquidar, es intervenir, el término es intervención. Doctora Corcho, ¿usted qué hace con esas quejas? Digamos, yo le escribo, no yo, mi tía, y le dice, doctora Carolina Corcho, resulta que en la EPS tal no me están dando los medicamentos. ¿Usted qué hace con esa información? Mire, hay varios canales habilitados legal y constitucionalmente en el sistema de salud para responderle a la gente. Están los sistemas de atención al usuario, las oficinas de atención al usuario de cada una de las clínicas y hospitales, que son 12.000 en este país. Están las oficinas de atención al usuario de cada una de las EPS intervenidas y no intervenidas. Están las oficinas de atención al usuario y los canales de la superintendencia. Están los canales de la Defensoría del Pueblo y está la tutela. Es un sistema muy amplio para proteger este derecho. Nosotros lo que hacemos es que direccionamos a estas oficinas de atención al usuario. Mucha gente nos llega allá porque ustedes no saben la angustia de una familia que está en una situación de vulnerabilidad y enfermedad. Y muchas veces este sistema es muy complejo, muchas veces no saben qué hacer, los pelotean de un lado al otro,
no les entregan el medicamento y no hay un conocimiento, digamos, de muchas de estas familias, muchas de estas vulnerables, humildes, que no tienen el conocimiento para ver cómo acceden. En eso es en lo que siempre hemos ayudado. Siempre en la pandemia lo hacíamos de manera permanente. Yo le cuento una cosa a Vanessa, mire, yo he ejercido la medicina en todo lo que un médico haya podido hacer. Yo he trabajado en unidades de cuidados intensivos, en cárceles, en el campo, en las ciudades, en la alta complejidad, en la baja. A los médicos permanentemente nos corresponde ayudar con esto. A veces, claro, muchas veces nos tocaba. Recuerdo yo en un pueblo... Ese es el trabajo de los médicos, es el trabajo de los periodistas para la gente. Pero mire, la directora del Colombiano, Luz María Sierra, puso un trino contestándole a su mensaje, doctora Corcho, que dice, en esto quedó el sistema de salud, en escribirle a Carolina Corcho para que le den a cada uno los medicamentos y citas. El sistema de salud está en eso hace años, no en escribirle a Carolina Corcho. Hay cientos y decenas de organizaciones hoy, de familias, que le están haciendo gestiones para ganar los derechos. ¿O cómo crees que se ganan los derechos en Colombia? ¿Tú crees que los derechos son concepciones del Estado? Un expresidente de la Corte Constitucional decía, los derechos son luchas de la ciudadanía frente al Estado. El derecho fundamental a la salud se logró por la lucha ciudadana de la tutela, por la gestión directa de la ciudadanía con la tutela. Entonces, yo invito a la directora Luz María a que nos pongamos por encima de la pugnacidad política y que nos pongamos a trabajar. La prensa ha hecho una labor muy importante de denuncia, de acompañamiento a la gente, a los pacientes, y tiene que haber un plan entre todos los organismos para proteger la vida de la gente. Yo creo que eso es lo más importante en este momento. Doctora Corcho, yo siempre me pongo muy contenta de escucharla, me parece importante todo lo que ha habido en este cambio en el sistema de salud, pues usted es sin duda una arquitecta de eso y bueno, aquí estamos siempre, los micrófonos abiertos de Caracol Radio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Vanessa, un abrazo y un saludo.